Las cajas fuertes vacías, los teléfonos cifrados y los sobres sellados con cinta negra encontrados en los cateos de esta madrugada cuentan una historia que ningún informe oficial quiere admitir. Omar García Harfuch ordenó intervenir simultáneamente 7 domicilios de escoltas que juraron proteger a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre. Lo que hallaron los equipos forenses no fue evidencia de negligencia, sino pruebas de una traición meticulosamente orquestada desde el interior del aparato de seguridad municipal. El operativo comenzó antes del amanecer de este domingo 2 de noviembre, mientras las familias michoacanas llenaban los panteones con veladoras para el Día de Muertos. Pero otra procesión más oscura recorría las calles de Uruapan. Agentes federales, fiscales de la FGR y peritos balísticos ingresaban sin aviso previo a las viviendas de hombres que portaban uniforme, placa y armas oficiales. Hombres que cobraban del erario para proteger una vida y que, según las primeras conclusiones de la investigación, pudieron haberla entregado al cártel Jalisco Nueva Generación. Los números son escalofriantes y plantean una pregunta imposible de ignorar. 14 elementos armados, entrenados y desplegados en anillos de seguridad concéntricos rodeaban al presidente municipal esa noche del Festival de las Velas. 14 hombres que no dispararon ni una sola vez cuando sonaron 6 detonaciones a quemarropa. 14 escoltas que reaccionaron 10 segundos después del primer balazo, en un ataque que duró menos de 15. Esa lentitud no puede explicarse con nervios ni con sorpresa. Es una lentitud que huele a complicidad. Harfuch lo sabe. Por eso no esperó los protocolos burocráticos ni las reuniones interinstitucionales. Apenas sonó el último disparo en la plaza de Uruapan, el titular de Seguridad Federal activó un protocolo sin precedentes. Investigar a los propios guardaespaldas del alcalde como posibles autores intelectuales o cómplices materiales del homicidio. La frase que pronunció esa madrugada ante su equipo de inteligencia resume la gravedad del hallazgo. La lealtad no se compra, se demuestra, y si hubo traición, la vamos a exponer ante todo el país. Porque lo descubierto en esos cateos no deja lugar a interpretaciones ambiguas. En la colonia Río Volga, los agentes encontraron 2 sobres con 30,000 pesos cada uno, sellados con cinta negra y con una nota manuscrita que decía «Entrega completa 9 de octubre», 3 días antes del asesinato. Debajo de los sobres, una hoja doblada con las siglas CJNG escritas a mano. En otro domicilio, una mochila escolar con compartimentos falsos ocultaba una radio de comunicación militar, un chip internacional y una credencial clonada de la Guardia Nacional con identidad falsa. Esa misma identidad había sido detectada meses atrás en un operativo contra células del cártel en Aguililla, pero el hallazgo más perturbador llegó cuando los peritos abrieron una caja fuerte empotrada en una de las casas. Dentro no había dinero ni armas. Había algo infinitamente más peligroso, una lista mecanografiada con nombres, cargos, horarios y el encabezado «Puntos vulnerables, alcaldes próximos». Al final del documento, otro nombre tachado en tinta roja. Un nombre que los investigadores no han revelado públicamente, pero que podría estar marcado para convertirse en el siguiente objetivo. La magnitud de esta infiltración obliga a replantear todo lo que se sabía sobre la seguridad de los funcionarios municipales en Michoacán. No se trata de un ataque sorpresivo perpetrado por sicarios externos. Se trata de una ejecución diseñada desde adentro, ejecutada con la colaboración activa o pasiva de quienes cobraban por evitarla. Los videos de las cámaras de seguridad analizados cuadro por cuadro muestran comportamientos que no pueden calificarse como errores tácticos. Muestran omisiones deliberadas. Uno de los escoltas gira la cabeza hacia el público en lugar de identificar al atacante. Otro da un paso hacia atrás cuando debería avanzar. Un tercero mira hacia una esquina específica, segundos antes de que comiencen los disparos, como si esperara una señal. Esas imágenes fueron suficientes para que Harfuch ordenara no solo los cateos, sino la revisión exhaustiva de los antecedentes de cada uno de los 14 elementos, y ahí fue cuando el caso se volvió explosivo. 2 de los escoltas tienen inconsistencias graves en sus expedientes.
Uno presenta irregularidades en su acta de nacimiento. Otro tiene un historial militar que no coincide con los registros del SEDENA. Y un tercero simplemente no existe. No hay RFC, no hay CURP, no hay historia en ninguna base de datos oficial. Solo un nombre falso, una fotografía real y un rostro que fue identificado en un operativo militar de hace un año en Tepalcatepec. En ese operativo, el hombre no vestía uniforme de escolta. Vestía ropa táctica del CJNG y participaba en un convoy armado. Su nombre de guerra era El Roca, Ramiro N., sicario entrenado por el cártel en técnicas de infiltración. Un hombre cuya especialidad, según los informes de inteligencia militar, era fingir lealtad, construir confianza y esperar el momento preciso para actuar. Ese hombre desapareció de los radares tras el operativo de Tepalcatepec. Meses después, apareció con uniforme oficial, arma reglamentaria y acceso diario al alcalde Carlos Manso. Era uno de los escoltas de mayor confianza. Abría la puerta de su camioneta, lo acompañaba en operativos nocturnos, posaba junto a él en fotografías oficiales. Y esa noche, 2 minutos antes del primer disparo, desapareció. La pregunta ya no es si hubo traición. La pregunta es cuántos más están infiltrados y quién los colocó ahí. Porque si un sicario del CJNG pudo ingresar al esquema de protección de un alcalde con documentos falsos y pasar desapercibido durante meses, significa que hubo complicidad institucional. Alguien validó esos documentos. Alguien aprobó su ingreso. Alguien miró hacia otro lado mientras el enemigo se vestía de aliado. Harfuch lo expresó sin rodeos cuando recibió el informe consolidado de los primeros cateos. Esto no fue una falla operativa, fue una ejecución por diseño, y desde ese instante, la investigación dejó de ser un caso municipal para convertirse en una prioridad de seguridad nacional, código rojo, rastreo total. Porque si lograron infiltrar el esquema de protección de un alcalde que denunciaba públicamente al narco, ¿cuántos otros funcionarios están siendo vigilados desde adentro por sus propios guardaespaldas? Para entender la dimensión de esta traición, hay que retroceder varios meses y mirar quién era Carlos Manso. No era un político común. Era un hombre que repetía en cada micrófono, en cada entrevista, en cada sesión de cabildo, una frase que lo convirtió en blanco del crimen organizado. A mí no me van a callar. Exijo chingadazos contra el narco, no abrazos. Esa postura frontal, esa negativa a negociar con los cárteles, lo marcó. Y él lo sabía. En los últimos 6 meses de su vida, Manso solicitó formalmente apoyo federal en al menos 6 ocasiones. Pidió más elementos, mejor armamento, blindaje para su vehículo, refuerzos de la Guardia Nacional. Las respuestas fueron tibias, burocráticas, insuficientes. Le asignaron 14 escoltas municipales y 14 elementos de la Guardia Nacional para el perímetro exterior. Sobre el papel, era un esquema robusto. En la práctica, fue una trampa. El alcalde sabía que estaba en la mira del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo sabía porque las amenazas eran explícitas. Mensajes en redes sociales, mantas colgadas en puentes, rumores en las calles. Manso, te vas a caer. No eran advertencias abstractas, eran sentencias de muerte anunciadas. Y aún así, el presidente municipal no se escondió. Salió cada día a recorrer las colonias, a supervisar obras, a hablar con la gente, usaba chaleco antibalas, hasta que una noche decidió no ponérselo. El 1 de noviembre de 2024, Uruapan celebraba el Festival de las Velas en el centro histórico. Catrinas de papel picado, altares de cempasúchil, música de marimba y familias enteras caminando entre los puestos de artesanías. El ambiente era festivo, cálido, aparentemente seguro. Carlos Manso llegó rodeado de sus escoltas como siempre. Saludó a los asistentes, se tomó fotografías, estrechó manos, parecía relajado, quizá confiado en que esa noche, en medio de tanta gente, nada podría pasar. A las 8:33 de la noche, esa confianza se rompió en pedazos. Una ráfaga seca de 6 disparos atravesó el murmullo del festival. Los gritos explotaron. Las personas se tiraron al suelo, las velas rodaron por el pavimento, y Carlos Manso cayó sangrando en medio de la plaza,
rodeado por los 14 hombres que debían cubrirlo con sus cuerpos y sus armas. Ninguno lo hizo. Los videos de seguridad captaron toda la secuencia. Las imágenes son brutales no solo por la violencia, sino por la inacción. Cuando suenan los primeros disparos, 2 escoltas giran la cabeza, pero no hacia el agresor. Giran hacia el público, como si buscaran otra cosa. Uno retrocede en lugar de avanzar. Otro permanece inmóvil, con el arma en la funda. Pasan 2 segundos, 5, 8, 10. Recién al 10º segundo, uno de ellos reacciona, pero ya es tarde. El alcalde está en el suelo, el atacante huye, y los escoltas no disparan. Uno de los sicarios fue abatido esa noche, pero no por los guardaespaldas de Manso. Fue por otro elemento de seguridad presente en el evento. Los 14 escoltas asignados específicamente al alcalde no apretaron el gatillo ni una sola vez. Esa omisión no es fortuita. Es imposible que 14 agentes entrenados, desplegados en posiciones estratégicas, fallen todos al mismo tiempo por nervios o confusión. La explicación más lógica, y la más dolorosa, es que no actuaron porque no debían actuar. Las investigaciones posteriores revelaron grietas en el historial de varios de estos hombres. Avelino Girard, uno de los escoltas más cercanos al alcalde, había sido detenido meses antes por violencia familiar. Agredió a su pareja, la bajó de un taxi a golpes y se identificó como parte de la seguridad municipal. El caso fue cerrado de forma sospechosamente rápida. Nadie investigó cómo un hombre con ese expediente seguía armado y protegiendo al presidente municipal. Ahora, tras los cateos, ese nombre vuelve a aparecer, pero esta vez en una carpeta de homicidio doloso. Otro de los escoltas, Juan R., desapareció inmediatamente después del ataque. No reportó su posición, no acudió a rendir declaración, no contestó su radio, simplemente se esfumó. Horas después, los agentes encontraron en su casa de descanso una caja metálica con dinero en efectivo, un arma sin matrícula y una memoria USB sellada con cinta aislante. Cuando lograron acceder al contenido, descubrieron algo que congeló la investigación. No eran documentos personales ni archivos administrativos, eran croquis detallados de eventos públicos, zonas ciegas de las cámaras de seguridad y movimientos del alcalde con días y horarios específicos. Los planos estaban duplicados y marcados con un logo inconfundible, una calavera con un machete, la firma del CJNG. ¿Quién elaboró esos documentos? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué un escolta tenía esa información en su domicilio? El fiscal estatal recibió una llamada directa de Harfuch esa misma madrugada. El mensaje fue cortante. Esto no fue una omisión, fue una ejecución interna. Vamos por ellos. Desde ese momento, la presión sobre los escoltas aumentó, los interrogatorios se volvieron más duros, las contradicciones empezaron a emerger. Uno dijo que no vio al agresor. Otro aseguró que no le dieron tiempo de reaccionar. Un tercero afirmó que pensó que era una broma. Pero los videos, los mensajes cifrados y los planos decían otra cosa, y entonces llegó la llamada anónima. Una mujer, con voz quebrada por el miedo, dijo algo que detuvo la respiración de los investigadores. Uno de ellos me dijo que no hiciera ruido esa noche, que iba a pasar algo fuerte. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuál de los escoltas intentó advertirla? ¿Y por qué no reportó esa conversación antes del ataque? La respuesta a esas preguntas podría desmantelar una red de complicidad que va mucho más allá de los 14 hombres armados que rodeaban a Carlos Manso. Porque mientras los agentes revisaban los teléfonos intervenidos, encontraron un mensaje enviado 1 hora antes del asesinato desde el celular oculto de Avelino Girard. El mensaje iba dirigido a Juan R., el escolta desaparecido. Decía solo 4 palabras. Hoy se apaga la luz. Si tú sigues casos de crimen organizado, infiltración en las fuerzas de seguridad y traiciones dentro del gobierno, considera suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El domingo 2 de noviembre, mientras el pueblo de Uruapan despedía a Carlos Manso con honores militares, una ausencia gritaba más fuerte que cualquier discurso. Ninguno de los 14 escoltas se presentó al funeral. Ni uno solo. Los hombres que comían a su lado,
que dormían en las camionetas frente a su casa, que juraban estar dispuestos a dar la vida por él, no tuvieron el valor ni la decencia de mirar su ataúd. Los asistentes lo notaron de inmediato. Entre las filas de dolientes, entre las coronas de flores y las banderas a media asta, la pregunta circulaba en murmullos. ¿Dónde están los guardaespaldas? ¿Por qué no vinieron? La respuesta flotaba en el aire como humo de incienso, culpa, miedo o ambas cosas. Porque cuando alguien falta a un entierro, no es solo una ausencia física, es una confesión silenciosa. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llegó al sepelio rodeado de una muralla de escoltas nuevos. Los habitantes de Uruapan lo recibieron con gritos. ¡Asesino! ¡Fuera! ¡Nos fallaron! La indignación no era solo por el asesinato, era por el abandono. Carlos Manso pidió ayuda 6 veces. Exigió refuerzos federales, mejores armas, blindaje, y las respuestas fueron promesas vacías, trámites eternos, negativas disfrazadas de procedimientos burocráticos. Ahora que estaba muerto, los funcionarios llegaban con condolencias institucionales y discursos vacíos. Las paredes del Palacio Municipal amanecieron pintadas con frases que dolían más que cualquier balazo. Nos matan a los valientes, 14 cobardes, un héroe. Lo entregaron con uniforme. Cada letra era un grito de rabia contenida, porque en Uruapan ya nadie cree en coincidencias. La gente sabe que cuando 14 hombres armados no disparan, no es porque no pudieron, es porque no quisieron. Mientras el féretro bajaba a la tierra, una mujer gritó entre sollozos algo que resumía el sentir colectivo. «Que Dios lo reciba, porque los hombres lo traicionaron». Nadie respondió, solo el sonido de las palas golpeando la tierra mojada, y al fondo, el zumbido de un helicóptero sobrevolando bajo. Era la señal de que Harfuch ya estaba en camino, porque mientras el pueblo lloraba, los operativos apenas comenzaban. Los cateos simultáneos arrancaron al amanecer del mismo domingo. 7 domicilios intervenidos al mismo tiempo por órdenes directas del titular de Seguridad Federal. La instrucción fue clara: revisen todo, no queremos nombres, queremos vínculos. Y los vínculos aparecieron de inmediato. En la primera casa cateada, los agentes encontraron algo que no dejaba lugar a dudas: una carpeta negra con recortes de prensa. Todos los artículos hablaban de Carlos Manso, y sobre su rostro, en cada fotografía, alguien había trazado marcas rojas con plumón, que hace una escolta con una recopilación de noticias de su protegido marcadas como si fueran blancos de tiro. La explicación obvia es la más aterradora: no estaba protegiéndolo, lo estaba estudiando. En otro domicilio, los peritos hallaron un par de botas tácticas con el número de serie raspado. Junto a ellas, una mochila con documentos personales que no pertenecían a la escolta, sino a otra persona. Y en el fondo de un closet, una carpeta con un calendario marcado a mano. Las anotaciones eran escuetas pero reveladoras. Evento 1, riesgo alto. Fase luz, desconexión. El 1 de noviembre, día del asesinato, estaba subrayado con tinta roja. Los analistas de inteligencia comenzaron a reconstruir el rompecabezas, y lo que emergió fue una estructura clandestina dentro del propio esquema de protección del alcalde. No era una falla operativa, era un sistema diseñado para fallar. Cada escolta tenía un rol específico. Uno controlaba los accesos, otro alteraba los informes de riesgo, un tercero gestionaba las rutas de traslado, y varios más simplemente se hacían invisibles en el momento clave. La red no era improvisada, era profesional, y alguien la había diseñado desde afuera con información desde adentro. Los mensajes cifrados encontrados en los teléfonos intervenidos confirmaban la hipótesis. Las comunicaciones no eran entre los escoltas, eran entre los escoltas y contactos externos. Uno de esos contactos fue identificado como parte de una célula financiera del CJNG en Apatzingán. Otro había sido detenido meses atrás en un operativo contra lavado de dinero vinculado al cártel, y un tercero operaba una empresa de seguridad privada ya clausurada por nexos comprobados con el crimen organizado. La telaraña se extendía mucho más allá de Uruapan, y en el centro de esa red estaba un hombre que ya no podía defenderse. Carlos Manso había sido rodeado de enemigos disfrazados de aliados.
La búsqueda de los escoltas desaparecidos se intensificó durante toda la semana. 2 de ellos cruzaron casetas hacia Colima la madrugada posterior al atentado. Otro apagó su geolocalizador cerca de un retén abandonado rumbo a Pátzcuaro, y uno más retiró 500,000 pesos en efectivo de una cuenta recién abierta a su nombre con un depósito de origen desconocido. Ninguno de esos movimientos corresponde al comportamiento de hombres inocentes. Harfuch dio una orden que no admitía excepciones. Nadie desaparece si no tiene algo que ocultar. Localícenlos a todos. Los rastreos por GPS, las órdenes de localización y la vigilancia digital se activaron en tiempo récord, pero los escoltas parecían saber cómo moverse sin dejar rastro. Alguien les había enseñado, alguien les había preparado rutas de escape, y ese alguien tenía conocimientos que no se aprenden en la academia de policía. Mientras tanto, en las redes sociales, la indignación crecía como una ola imparable. Justicia para Manso se volvió tendencia nacional. Miles de usuarios compartían las mismas preguntas. ¿Cómo es posible que 14 guardaespaldas no dispararan? ¿Dónde están ahora? ¿A quién protegían realmente? Y la respuesta más repetida era también la más dolorosa. No lo protegían, lo vigilaban para el narco. El análisis forense de los videos confirmó lo que muchos sospechaban. Los escoltas no fallaron por incompetencia. Fallaron porque era el plan. Las posiciones que ocupaban esa noche eran estratégicas para dejar un corredor libre al atacante. Las rutas de evacuación que debían estar bloqueadas permanecieron abiertas, y las cámaras de seguridad que debían grabar ciertos ángulos estaban convenientemente desconectadas o mal orientadas. Todo encajaba demasiado perfectamente como para ser casualidad. Y entonces, en medio de la investigación, apareció otro dato devastador. Durante los interrogatorios, uno de los escoltas se quebró. Confesó que semanas antes del ataque, alguien les había dicho que esa noche no pasaría nada grave, solo un susto para que el alcalde bajara el perfil. Les dijeron que no era necesario estar tan alerta, que podían relajarse, y ellos lo creyeron, o fingieron creerlo, porque en México, a veces la línea entre la ingenuidad y la complicidad es tan delgada que desaparece. Los resultados de la investigación son contundentes y escalofriantes. De los 14 escoltas asignados a Carlos Manso, al menos 5 tienen vínculos comprobados con el crimen organizado, 2 más presentan inconsistencias graves en sus expedientes que sugieren identidades falsas o manipuladas, y 3 permanecen desaparecidos con órdenes de localización activas. Los números no mienten. El alcalde de Uruapan no murió a pesar de su protección, murió a causa de ella. Harfuch no ha dado declaraciones públicas extensas, pero su postura es clara. En una breve conferencia de prensa transmitida desde la Ciudad de México, expresó algo que resonó en todo el país. La lealtad no se compra, se demuestra. Y si hubo traición, la vamos a exponer ante todo México. Esa frase no es retórica, es una declaración de guerra contra la infiltración del narco en las instituciones de seguridad. Porque si lograron colocar sicarios dentro del esquema de protección de un alcalde, ¿cuántos otros funcionarios están siendo vigilados por sus propios guardaespaldas? La pregunta que ahora paraliza a las autoridades estatales y federales es otra. ¿Quién autorizó el ingreso de esos elementos al cuerpo de escoltas? Los protocolos de contratación de la Policía Municipal exigen exámenes de confianza, revisión de antecedentes y evaluaciones psicológicas. Si esos filtros fueron burlados, significa que alguien con poder institucional permitió que el enemigo entrara con credencial y uniforme, y ese alguien podría estar todavía en funciones. Una llamada anónima recibida por la línea de inteligencia federal apunta directamente al corazón del gobierno estatal. La voz era temblorosa, masculina, y lanzó una acusación que podría desencadenar la mayor purga política de los últimos años. El que los metió trabaja en Palacio de Gobierno. Si esa afirmación se confirma, significa que la infiltración del CJNG no se limita a las calles ni a las corporaciones policiales. Alcanza los niveles más altos de la administración pública en Michoacán. Las consecuencias inmediatas del asesinato de Carlos Manso ya están cambiando el mapa de la seguridad en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el crimen con un mensaje institucional
y prometió que no habrá impunidad. Pero en redes sociales, la respuesta fue brutal. Le pidió ayuda 6 veces. ¿Dónde estaban cuando exigía refuerzos? Ahora sí lo lamentan, pero lo dejaron solo. Esa indignación no es injustificada. Carlos Manso solicitó apoyo federal en múltiples ocasiones. Pidió más elementos, mejores armas, blindaje, y las respuestas fueron siempre las mismas: trámites, procedimientos, promesas sin fecha de cumplimiento. El impacto de este caso va mucho más allá de Uruapan. En todo el país, alcaldes, síndicos y funcionarios municipales están revisando con terror los rostros de sus propios escoltas. ¿Cuántos de ellos son leales? ¿Cuántos fueron comprados? ¿Cuántos están ahí solo para informar los movimientos del funcionario al cártel? Porque si le pasó a Carlos Manso, un hombre que llevaba chaleco antibalas, que exigía protección federal, que denunciaba públicamente al narco, puede pasarle a cualquiera. Los murales que aparecieron en las paredes de Uruapan después del funeral resumen el sentir colectivo. Nos lo quitaron desde adentro. Los de uniforme eran los que lo vigilaban, pero para el cártel. Lo mataron a balazos, pero lo entregaron en silencio. Cada frase es un grito de dolor y rabia, porque en un país donde el enemigo se viste de aliado, donde el traidor cobra del erario y donde el narco infiltra hasta los esquemas de protección más blindados, la pregunta ya no es cuántos más van a morir. La pregunta es cuántos más están marcados y aún no lo saben. Carlos Manso lo sabía. Lo decía con palabras claras en cada entrevista: me van a matar, pero no voy a callar. Y no lo hizo. Hasta el último día siguió exigiendo lo que nadie más se atrevía a pedir: que el Estado respondiera con fuerza, que se acabaran los abrazos para los cárteles, que el miedo cambiara de bando. Pero ese discurso lo convirtió en objetivo, y cuando llegó el momento, los hombres que debían protegerlo no movieron un dedo. La investigación continúa abierta. Los cateos no han terminado. Harfuch prometió que cada uno de los 14 escoltas será investigado hasta las últimas consecuencias, que se revisarán sus finanzas, sus comunicaciones, sus movimientos y los de sus familiares. Porque en un país donde un sobre con dinero puede más que un juramento, la traición se esconde en el uniforme, y mientras no se desarticule esa red de complicidad, mientras no se exponga públicamente a los responsables, seguirá habiendo alcaldes que mueran rodeados de guardaespaldas que no disparan. El pueblo de Uruapan sigue de luto. Las velas siguen encendidas en la plaza donde Carlos Manso cayó, y cada noche las familias michoacanas se preguntan lo mismo: si el verdadero enemigo no está en la sierra sino en el asiento del copiloto, ¿cómo protegerse? ¿En quién confiar? ¿A quién pedirle ayuda cuando los que deben cuidarte son los que te entregan? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero lo que sí está claro es que el asesinato de Carlos Manso no fue un crimen más, fue una advertencia, fue una demostración de poder, fue el mensaje del narco al Estado mexicano: podemos llegar hasta donde queramos, incluso hasta los que ustedes juran proteger, porque nosotros ya estamos adentro. Si llegaste hasta el final de este análisis sobre la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, considera suscribirte para recibir las próximas investigaciones, activa el siniño y deja tu like. Comenta desde qué ciudad estás viendo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más graves de traición institucional en la historia reciente de México.